Yo puedo solucionarlo, susurró una voz tan pequeña que apenas rompió el silencio sepulcral de la sala. Antes de continuar, por favor, comenta desde qué ciudad estás viendo esto. La frase flotó en el aire como una imposibilidad, un eco perdido en un cañón de desesperación, mientras los hombres más poderosos de España contemplaban la ruina de un acuerdo de 50.000 millones de euros. La escena se desarrollaba en el piso 80 de la Torre Balbuena, un santuario de cristal y acero que perforaba las nubes de Madrid. Las paredes eran ventanales panorámicos que ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad, convirtiendo los coches en insectos y los edificios en un mero tablero de juego. En el centro, una mesa de caoba pulida, tan larga como un yate, reflejaba los rostros sombríos de ejecutivos vestidos con trajes a medida que costaban más que un coche familiar. El aire, denso por la tensión, olía a cuerl italiano, a café caro y a la amarga fragancia del fracaso inminente. Y entonces todos la vieron. Emergiendo de detrás de una maceta ornamental de diseño, apareció una niña de no más de 8 años. Llevaba un jersey de lana raído, 3 tallas más grande, con agujeros en los codos. Sus vaqueros estaban deshilachados y sus zapatillas de lona rotas dejaban ver unos calcetines desparejados. Una mancha de hollín decoraba su mejilla, pero sus ojos, fijos en el multimillonario Damián Balbuena, ardían con una inteligencia que no pertenecía a aquel lugar, ni a aquella niña invisible que acababa de sentenciar el destino de un imperio. El silencio que siguió a su aparición fue más denso que el cristal blindado de las ventanas. Los ejecutivos, hombres acostumbrados a mover mercados con una sola llamada, se quedaron petrificados, sus rostros una mezcla de incredulidad y desdén. ¿Cómo había llegado aquella criatura de los suburbios, aquel fantasma de la pobreza, al Olimpo corporativo? El contraste era una ofensa visual, su jersey raído contra la seda de sus corbatas, el hollín de su mejilla contra el mármol impoluto del suelo. Era una mancha en un lienzo perfecto, una nota discordante en una sinfonía de poder. El primero en reaccionar fue Ricardo, el jefe de negociaciones de Damián, un hombre esculpido por la arrogancia de un MBA de élite, cuyo mundo se medía en márgenes de beneficio y adquisiciones hostiles. La compasión era para él una debilidad contable. Una risa seca, cruel y cortante como un fragmento de vidrio, escapó de sus labios. Era el sonido de la superioridad reafirmándose ante lo imposible, una burla dirigida no solo a la niña, sino al universo por atreverse a presentar semejante disparate. «¿Y tú quién eres, la CEO de la guardería?», espetó Ricardo, su voz goteando sarcasmo. Se giró hacia los guardias de seguridad apostados en la puerta, cuyo imponente tamaño contrastaba con la fragilidad de la intrusa. «Seguridad, saquen a esta rata de aquí antes de que nos robe las carteras. Este circo ha durado demasiado». Su orden resonó en la sala, un latigazo verbal que pretendía restaurar el orden natural de las cosas, los poderosos dentro, los invisibles fuera. Los dos guardias, moles humanas vestidas de negro, dieron un paso adelante. Sus movimientos eran lentos, casi reacios, pero la orden había sido dada. Algunos de los socios menores de la firma sonrieron con suficiencia, complacidos de ver el final de tan incómoda interrupción. Otros desviaron la mirada, una punzada de vergüenza sofocada rápidamente por la lógica del pragmatismo. En un mundo de miles de millones, la vida de una niña sin nombre era un error de redondeo. Pero Sofía no se movió, no lloró, no suplicó. En medio de aquella tormenta de desprecio, permaneció anclada, su pequeña espalda recta, su barbilla ligeramente levantada. Ignoró a Ricardo, a los guardias que se acercaban, a las miradas que la juzgaban. Sus ojos, dos pozos de una inteligencia ancestral, no se apartaron ni un instante del rostro de Damián Balbuena. Era la única persona en la sala que importaba, y en su mirada no había miedo, solo un desafío silencioso. Damián, que hasta ese momento había sido un espectador pasivo de su propio desastre, observaba la escena con una extraña mezcla de agotamiento y fascinación. Estaba a punto de perder el legado de su vida, y el universo le enviaba como última señal a una niña sucia que hablaba de soluciones. La ironía era tan amarga que casi le arrancó una sonrisa. El desafío en los ojos de la niña era hipnótico. No era la mirada de un niño pidiendo limosna, sino la de un igual exigiendo ser escuchado. «Esperen», la voz de Damián cortó el aire, firme y resonante. Los guardias se detuvieron en seco, como estatuas. Levantó una mano, no hacia la niña,
sino hacia Ricardo, silenciándolo. Luego fijó su atención en la pequeña figura que había paralizado su mundo. «De acuerdo, pequeña genio», dijo, con un tono que oscilaba entre la burla y una genuina curiosidad. «La negociación está muerta de todos modos. Tienes exactamente 1 minuto para impresionarme antes de que te entregue a los servicios sociales». Ricardo dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la indignación. «Señor Balbuena, por favor, esto es una locura. Estamos perdiendo tiempo y dignidad. ¿Va a escuchar a una mocosa de la calle mientras nuestro imperio se derrumba?» Para él, la decisión de Damián no era solo un error, era una traición a las reglas no escritas del poder, una capitulación ante el caos que representaba la niña. Damián ni siquiera se molestó en mirarlo. Una mirada gélida fue suficiente para que Ricardo retrocediera, tragándose sus protestas. El multimillonario se levantó lentamente, rodeó la inmensa mesa de caoba y se detuvo frente a Sofía. Cogió uno de los auriculares inalámbricos de la mesa, un dispositivo de miles de euros que conectaba con los negociadores al otro lado del mundo, y se lo ofreció. «El escenario es tuyo», sentenció, y la sala contuvo la respiración. Con una delicadeza que contradecía sus manos sucias, Sofía tomó el auricular. El dispositivo, una joya de la ingeniería valorada en miles de euros, parecía un artefacto de otro mundo entre sus pequeños dedos. Se lo colocó en el oído y al instante las voces de los negociadores inundaron su mente. Hablaban en un mandarín rápido y en un árabe formal, convencidos de que la línea de comunicación con España estaba muerta. Eran libres de expresar su verdadera frustración. En el torrente de palabras, Sofía no escuchó cifras ni cláusulas, sino emociones. El señor Li, el magnate chino, se quejaba de la arrogancia occidental y de una falta de respeto fundamental, mientras que el jeque Al-Fahim, su socio saudí, expresaba con calma glacial cómo se había sentido menospreciado, relegado a un segundo plano durante toda la negociación. Para ellos, el acuerdo no se había roto por dinero, sino por una ofensa al honor. La niña no mostró ninguna emoción. Su rostro permaneció impasible, sus ojos escaneando la sala con una intensidad analítica. Se fijaron en una tableta de última generación abandonada sobre la mesa de caoba. Con una determinación que silenció cualquier posible objeción, caminó hacia ella, sus zapatillas rotas sin hacer ruido sobre el mármol italiano. Ignoró las miradas atónitas de los ejecutivos, que la observaban como si fuera una aparición. Ricardo soltó un bufido de desdén, susurrando a un colega: «Esto es el colmo. Probablemente esté buscando algún videojuego». Pero sus palabras se ahogaron en su garganta cuando los dedos de Sofía, manchados de hollín, comenzaron a deslizarse por la pantalla de cristal a una velocidad vertiginosa. No había vacilación en sus movimientos, cada toque era preciso, deliberado y terriblemente eficaz. En la pantalla apareció un texto en perfectos caracteres mandarines, tan elegante como una caligrafía ancestral. Sofía diagnosticaba el error con una precisión quirúrgica. Están cometiendo un error de protocolo cultural. Operan bajo un paradigma de bajo contexto, buscando una firma rápida. El señor Li necesita establecer Quan Shi, una relación de confianza mutua a largo plazo. La prisa, para él, es un insulto a una alianza que debería durar décadas. Con un rápido gesto, deslizó el dedo y el texto se transformó en un árabe impecable. Abordó el segundo punto ciego del equipo de Damián. Han herido el honor del jeque Al-Fahim al dirigir toda la atención al señor Li, asumiéndolo como el socio menor. En la cultura saudí, la jerarquía y el respeto facial son la base inquebrantable de cualquier asociación. Se siente invisible, y un hombre invisible no firma acuerdos de 50.000 millones. A continuación, destrozó el trabajo del equipo de traducción de Balbuena, valorado en millones. Escribió una última nota, devastadora en su simplicidad. Su traductor ha usado la palabra contrato, jotón, un término puramente transaccional y frío. El concepto correcto para transmitir un compromiso mutuo era asociación vinculante, yueshu sin johuo. Han estado intentando cerrar una venta, cuando ellos querían forjar una alianza. Una vez expuesto el fracaso de los adultos en la pantalla digital, Sofía se apartó de la tableta. Se giró y caminó de regreso hacia Damián Balbuena. Ya no era una niña perdida, se movía con la autoridad serena de una diplomática veterana, a punto de ofrecer la única solución posible a una crisis internacional. El contraste entre su apariencia miserable y su aura de competencia era un abismo que nadie en la sala podía comprender. Se detuvo frente al multimillonario, levantó la vista
y su voz, clara y firme, cortó el silencio sepulcral. La solución no está en mejorar la oferta económica, sentenció, con un tono que no admitía réplica. El problema nunca ha sido el dinero, ha sido el traslado erróneo del enfoque. Sofía entonces desveló su estrategia, una que valía más que todos los MBAs de la sala juntos. Deben trasladar la conversación de la transacción a la confianza. Pidan disculpas de inmediato, no por el precio, sino por la precipitación irrespetuosa. Propongan una cena privada esta misma noche, sin abogados y sin tensionar una sola vez el negocio. Demuestren que valoran la relación por encima del contrato. Un silencio atronador se apoderó de la sala del piso 80. Era un silencio tan profundo que se podía oír el latido colectivo de corazones paralizados por la conmoción. El rostro de Ricardo pasó del rojo de la ira al blanco pálido del terror al darse cuenta de que una niña de la calle acababa de impartir una lección magistral que él, con toda su formación de élite, jamás habría concebido. Damián Balbuena permaneció inmóvil, mirando la tableta en su mano como si fuera un objeto sagrado. Leyó las notas en mandarín, luego en árabe, y finalmente levantó la vista hacia el pequeño rostro manchado de Jean que lo observaba. En los ojos de Sofía no vio la súplica de una huérfana, sino el reflejo de su propio fracaso, y al mismo tiempo la única y milagrosa llave para salvar el legado de toda su vida. El eco de las últimas palabras de Sofía se desvaneció, pero el silencio que dejó atrás era una entidad física, una onda de choque que barrió la sala y dejó a cada hombre petrificado en su silla de cuero italiano. Era un vacío ensordecedor, no por la ausencia de sonido, sino por la abrumadora presencia de una verdad tan pura y devastadora que había aniquilado todo el ruido del ego y la arrogancia. Los rostros de los ejecutivos, antes máscaras de desdén o de pánico controlado, eran ahora lienzos en blanco de pura estupefacción. Las mandíbulas estaban flojas, los ojos fijos en la diminuta figura que se erguía en el centro de su universo de poder. Habían presenciado un milagro intelectual, un acto de magia tan profundo que había quebrado las leyes de su mundo ordenado. Ricardo, el arquitecto del desprecio, fue el más afectado. El color huyó de su rostro como si le hubieran abierto una vena. Su expresión pasó del sarcasmo a la incredulidad, y de ahí al pálido terror de quien se ve reflejado en un espejo y descubre que es un necio. Cada palabra de la niña había sido un clavo en el ataúd de su carrera, un desmantelamiento público de su supuesta pericia. La tableta en la mano de Damián Balbuena parecía pesar 1 tonelada. No era un dispositivo electrónico, era un artefacto sagrado, una reliquia que contenía el código para descifrar su propio fracaso. Sus ojos recorrían las elegantes caligrafías en mandarín y árabe, no solo leyendo palabras, sino absorbiendo la sabiduría aplastante que contenían. Fue entonces cuando la epifanía lo golpeó. No fue un pensamiento gradual, sino un relámpago que reconfiguró su alma. Al levantar la vista, ya no vio a una niña sucia y desvalida. El jersey raído, el hollín en la mejilla, las zapatillas rotas, todo se disolvió como una ilusión óptica. En su lugar, vio un faro de una claridad cegadora. Vio un reflejo de sí mismo, del joven inmigrante que llegó a España sin nada más que una mente afilada y una voluntad de hierro, el chico que veía soluciones donde otros solo veían muros. Se dio cuenta de que en su ascenso había perdido esa pureza, rodeándose de hombres como Ricardo, ecos de su poder, pero vacíos de verdadera visión. Incapaz de soportar el peso de su humillación, Ricardo dio un paso vacilante hacia adelante, su voz un graznido tembloroso que intentaba aferrarse a los restos de su autoridad. Señor Balbuena, esto es absurdo, una coincidencia. Una niña de la calle no puede. Damián levantó una mano, no con ira, sino con la calma letal de un emperador dictando sentencia. El movimiento fue mínimo, pero silenció a Ricardo al instante, congelándolo en el sitio. La mirada de Damián, antes nublada por la desesperación, era ahora de un acero gélido y penetrante. Ricardo, comenzó Damián, y su voz, aunque baja, resonó en cada rincón de la sala, vibrando con una autoridad renovada. ¿Cuánto me costó tu máster en Harvard? 500.000 euros, fue eso, para que me trajeras un fracaso de 50.000 millones. Cada palabra era un golpe preciso, una humillación ejecutada con la frialdad de un cirujano. Has pasado los últimos 6 meses rodeado del mejor equipo que el dinero puede comprar, volando en jets privados y analizando datos en superordenadores.
¿Y cuál fue tu conclusión? Que era inútil. Damián hizo una pausa, dejando que el peso de su acusación aplastara a Ricardo. Luego, giró ligeramente la cabeza para mirar a Sofía, y su tono se suavizó, impregnado de una admiración casi reverencial. Y esta niña que tú querías echar como a una rata, ha resuelto el enigma en menos de 60 segundos. El golpe de gracia fue devastador en su simplicidad. Damián se volvió de nuevo hacia su jefe de negociaciones. Ricardo, a partir de este preciso instante, tu opinión ha dejado de tener el más mínimo valor en esta sala, y probablemente en toda la compañía. Ahora siéntate y calla. Como si sus cuerdas vocales hubieran sido cortadas, Ricardo se desplomó en la silla más cercana, encogiéndose sobre sí mismo. Los otros ejecutivos, testigos de la ejecución, desviaron la mirada a toda prisa, sus rostros una mezcla de miedo y un nuevo y desesperado respeto, no solo por Damián, sino por la increíble niña que había provocado el cataclismo. Ignorando el caos emocional que había desatado, Damián Balbuena se centró por completo en Sofía. El resto del mundo se desvaneció, dejando solo al multimillonario y a la orfana en una burbuja de silencio y entendimiento mutuo. En sus ojos vio la soledad que él mismo sentía cada noche en su ático vacío. Comprendió que su imperio, sus rascacielos y sus miles de millones se habían convertido en una jaula dorada. Estaba rodeado de parásitos y aduladores, pero estaba fundamentalmente solo. Sofía no le había pedido nada, le había ofrecido un regalo de valor incalculable, una verdad sin adornos. Ella era la solución, pero no solo para su negocio, era la solución para el vacío que ni todo el dinero del mundo había podido llenar. Era un propósito, una conexión real en un océano de transacciones impersonales. Ella no solo había salvado su legado, le había recordado que tenía un corazón. La decisión floreció en su mente, no como una opción, sino como la única conclusión lógica y necesaria. Era un camino que se abría ante él, tan claro y brillante como la inteligencia en los ojos de la niña. Todo lo que había construido de repente parecía secundario, un mero preludio para este preciso instante. Con una solemnidad que silenció hasta el último latido nervioso en la sala, Damián Balbuena dio un paso hacia Sofía. Se agachó lentamente, no como un superior condescendiente, sino como un suplicante, doblando la rodilla de su orgullo ante el milagro que tenía delante. El poder en la sala del piso 80 se había transferido irrevocablemente. Los ejecutivos, antes gigantes de la industria, ahora parecían meros espectadores de un drama que trascendía los balances y las cifras. Observaban la escena, paralizados, comprendiendo que estaban presenciando algo más que la salvación de un acuerdo. Estaban viendo el nacimiento de un nuevo propósito, la reconfiguración de un alma. El aire, antes cargado de fracaso, vibraba ahora con una posibilidad casi sagrada. Damián levantó la mano, no hacia Sofía, sino hacia la puerta, en un gesto de despido silencioso y absoluto. «Fuera», ordenó, su voz un susurro que sin embargo resonó como un trueno. «Todos, ahora». No era una petición, sino un decreto que redibujaba las fronteras de su mundo. Como autómatas obedeciendo una nueva programación, los hombres de traje se levantaron en un silencio reverencial. Recogieron sus maletines y sus egos magullados y se dirigieron a la salida, sin atreverse a cruzar una última mirada con la niña que había desmantelado su universo. La pesada puerta de caoba se cerró tras ellos con un clic suave, un sonido que selló el mundo exterior y los dejó a los dos solos en la cima de Madrid. Ahora, el silencio era diferente. Ya no era la quietud tensa de una crisis, sino el espacio íntimo y vacío donde dos soledades podían finalmente reconocerse. Damián permaneció un instante en su posición, arrodillado ante ella, un rey rindiendo tributo no a una niña, sino a la verdad pura que ella representaba. «Lo que has hecho», comenzó, su voz rota por una emoción que no había sentido en décadas. «Nadie en este edificio, en esta ciudad, podría haberlo hecho. Me has devuelto un legado que daba por perdido». Se levantó, no para recuperar su altura, sino para moverse hacia una de las sillas y sentarse, poniéndose deliberadamente a su nivel. La miró fijamente y por primera vez vio más allá del genio. Vio el cansancio en sus hombros diminutos, la cautela en su mirada,
la huella de una vida demasiado dura grabada en su rostro infantil. Te he ofrecido dinero, una fundación, porque es el único idioma que he hablado durante 30 años. Es la única herramienta que tengo. Hizo una pausa, y la pregunta que formuló a continuación no vino del multimillonario, sino del hombre que una vez fue un niño inmigrante con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de sueños. Pero eso es lo que yo quiero darte. Ahora dime tú, Sofía, olvida los contratos, olvida las cámaras y los ejecutivos. ¿Qué es lo que tú quieres de verdad? La pregunta flotó entre ellos, simple, directa y terriblemente pesada. Por primera vez desde que había entrado en la sala, la coraza de Sofía se resquebrajó. Sus ojos, antes dos pozos de inteligencia analítica, se empañaron con una vulnerabilidad que le partió el alma a Damián. Era la mirada de una niña que nunca se había atrevido a querer nada. Tomó una pequeña y temblorosa bocanada de aire, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico inmenso. Su voz, cuando finalmente habló, fue apenas un susurro que contenía el peso de todos los abandonos del mundo. El dinero se acaba, dijo, mirando sus propias manos sucias. Las casas se pueden quemar, los tratos se pueden romper. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Damián, clavándose en él con una honestidad devastadora que lo desarmó por completo. Yo no quiero nada de eso, sentenció, y en su voz no había cálculo, solo el anhelo más puro y fundamental del ser humano. Yo solo quiero, su voz se quebró por un instante, a alguien que no se vaya. El impacto de esas 7 palabras golpeó a Damián Balbuena con la fuerza de una explosión. En ese instante, su imperio de 50.000 millones de euros se convirtió en polvo, sus rascacielos en castillos de arena. Todo su poder, toda su riqueza, se reveló como un escudo inútil contra la soledad. Esa niña no solo había salvado su negocio, le estaba ofreciendo la salvación a su alma vacía. Una lágrima solitaria, la primera en más de 20 años, se deslizó por su mejilla. No se molestó en secarla. Era el problema de que el corazón que creía muerto aún latía. Se inclinó hacia adelante, extendiendo una mano, no para tomar, sino para ofrecer un ancla. No me iré, juró, y su voz era un contrato sellado con el alma. Nunca. Esta es tu casa ahora, Sofía, y a partir de este momento, yo soy tu familia. 6 meses después, el hollín en la mejilla de Sofía era solo un recuerdo fantasma, reemplazado por la luz que ahora emanaba de su rostro. Sentada en la primera fila del salón de cumbres globales de Balbuena Holdings, ya no llevaba un jersey raído, sino un sencillo vestido de lino azul que Damián le había comprado en una pequeña tienda de barrio, respetando su aversión por el lujo ostentoso. Su cabello, antes un nido enmarañado, caía liso sobre sus hombros. Había cambiado por fuera, pero en su interior, la misma quietud analítica y la misma alma humilde seguían intactas. El desafío de aquel día era de una escala monumental. Frente a ella se sentaban los alcaldes de las 20 ciudades más influyentes del mundo, desde Tokio hasta Berlín, pasando por Nairobi y Sao Paulo. Llevaban 2 días de debates estancados, incapaces de acordar un protocolo unificado para la integración de las crecientes oleadas de refugiados climáticos. Sus discusiones eran un laberinto de burocracia, presupuestos y miedos políticos, un nudo gordiano que nadie parecía capaz de desatar. Cuando Damián Balbuena, anfitrión de la cumbre, tomó el micrófono para presentar a la oradora principal, un murmullo de educado escepticismo recorrió la sala. Los líderes mundiales se ajustaron los auriculares, esperando a un reputado sociólogo o a un premio Nobel de la Paz. En su lugar, vieron cómo Damián ayudaba a una niña de 9 años a subir al estrado. La confusión en sus rostros era palpable. Para ellos era una excentricidad incomprensible de un multimillonario, no una solución seria a una crisis global. Sofía se acercó al podio con una calma que desarmaba. No parecía intimidada por la audiencia de poder y autoridad que la observaba. Ajustó el micrófono a su altura y esperó a que el silencio se hiciera absoluto. Sus ojos recorrieron la sala, no como una niña buscando aprobación, sino como una estratega evaluando el campo de batalla. En ese momento, no era la protegida de Damián, era la experta que había llegado para corregir el rumbo. «Buenos días, alcaldes», comenzó, y su voz, clara y sin un ápice de vacilación, resonó en el auditorio.
Se dirigió a los alcaldes de Berlín y Tokio en un alemán y un japonés impecables, antes de volver al español. Llevan 2 días discutiendo sobre la logística de la desesperación, tratando de encajar vidas humanas en hojas de cálculo. Ese es su error fundamental. Están intentando gestionar un problema de números, cuando lo que tienen delante es una crisis de historias no escuchadas. Con una lógica implacable, desmanteló sus argumentos uno por uno. Hablan de centros de acogida, pero los diseñan como almacenes. Hablan de recursos, pero los distribuyen como limosnas. No se dan cuenta de que lo primero que pierde un refugiado no es su casa, sino su dignidad. Y ustedes, con sus protocolos fríos y eficientes, se la están negando por segunda vez. Su análisis no era una acusación, sino un diagnóstico clínico de un fracaso moral. Entonces, ofreció la solución, tan simple en su concepto como brillante en su ejecución. La solución no es construir muros más altos, ni centros más grandes. Es construir puentes de comunicación. Les propongo el protocolo de acogida empática, un sistema que no empieza con un formulario, sino con una conversación. Un sistema que no pregunta qué necesitas, sino quién eres. Describió su plan con una claridad asombrosa. En lugar de centros gestionados por funcionarios, propuso la creación de embajadas culturales dentro de cada ciudad, dirigidas por los propios líderes respetados de las comunidades de refugiados. Devuélvanles la agencia sobre sus propias vidas, insistió. Conviértanlos en socios, no en problemas. Dejen que ellos mismos diseñen su integración. Su mayor recurso no está en sus presupuestos, sino en la resiliencia y la sabiduría de las personas a las que intentan ayudar. Sofía concluyó su presentación con una frase que resonó en el corazón de cada líder presente. Una persona no es una estadística que alojar, es una historia que merece ser escuchada, un potencial que espera ser desatado. Dejen de contar cabezas y empiecen a escuchar corazones. Solo entonces la integración dejará de ser una carga para convertirse en una bendición. Un silencio atronador, idéntico al que cayó meses atrás en el piso 80, se apoderó de la sala. Los alcaldes se miraron unos a otros, sus rostros una mezcla de asombro y una profunda vergüenza. La alcaldesa de Berlín, una mujer conocida por su pragmatismo férreo, fue la primera en levantarse, con los ojos húmedos. Su aplauso solitario fue seguido por el del alcalde de Nairobi, y luego, como una marea imparable, toda la sala se puso en pie en una ovación que sacudió los cimientos del edificio. Desde un discreto lateral del escenario, Damián Balbuena observaba, no al CEO que había salvado su imperio, sino al padre que veía a su hija redefinir el mundo. Una solitaria lágrima de orgullo recorrió su mejilla. En ese instante, supo que la mejor decisión de su vida no fue cerrar un trato de 50.000 millones, sino arrodillarse ante una niña sucia y ofrecerle un hogar. Ella no solo había salvado su legado, se había convertido en él. Cuando los aplausos finalmente amainaron, Sofía no hizo una reverencia ni sonrió a la multitud. Buscó con la mirada a una sola persona en la sala. Sus ojos se encontraron con los de Damián, y en el silencio que se creó entre los dos, una pequeña y tímida sonrisa iluminó su rostro. Era una sonrisa de gratitud, de pertenencia. Había demostrado su valía al mundo, pero lo único que realmente importaba era la validación del hombre que la había visto cuando era invisible. 10 años después, el aire gélido de Davos, Suiza, estaba cargado con el peso de miles de millones de dólares y el destino de naciones. En el escenario principal del Foro Económico Mundial, ante una audiencia de líderes mundiales, titanes de la industria y los pensadores más influyentes del planeta, se encontraba una joven de 18 años. Su elegancia era serena, vestida con un traje de corte impecable que no lograba ocultar la antigua sabiduría de sus ojos. Ya no había rastro de hollín ni de ropa raída. Sofía, la niña de los túneles, se había convertido en la voz que el mundo entero se detenía a escuchar. En la primera fila, Damián Balbuena no era el CEO de un imperio global, sino simplemente un padre. Las líneas de su rostro se habían suavizado con los años, reemplazando la tensión del magnate por la calidez del mentor y protector. No miraba el escenario con el ojo crítico de un inversor, sino con el corazón desbordado de un hombre que había sido testigo del milagro más grande de su vida. Su mirada, antes forjada en acero y cifras, ahora era un océano de orgullo paternal, fija en la joven que no solo era su heredera, sino la encarnación de su redención. Miran a su alrededor y ven poder, ven riqueza, ven influencia, comenzó Sofía, y su voz, clara y firme, resonó en el auditorio sin necesidad de alzarla.
Hoy vengo a hablarles de una moneda de cambio infinitamente más valiosa, una que no cotiza en bolsa, pero que tiene el poder de construir imperios o derribarlos: la empatía. Introdujo así el concepto que había revolucionado las relaciones internacionales y los negocios: la diplomacia empresarial empática. Con una lógica aplastante, explicó su teoría, nacida en la desesperación de una sala de juntas una década atrás. Durante un siglo, los negocios se han basado en la transacción, en el contrato, en la letra pequeña. Mi modelo propone algo radicalmente simple: basarlos en la conexión, en escuchar antes de proponer, en comprender antes de negociar, en valorar la historia humana detrás de cada cifra, porque un acuerdo sin confianza es solo un trozo de papel esperando a ser roto. Entonces, su discurso se tornó personal, y un silencio reverencial se apoderó de la sala. Hablo de esto no como una teórica, sino como un producto de su fracaso. Yo fui una de esas estadísticas invisibles, una niña que vivía en los túneles bajo el distrito financiero de Madrid, aprendiendo idiomas de las conversaciones que se filtraban por los conductos de ventilación. El mundo me había descartado, pero un hombre, en su momento más oscuro, eligió escuchar. Eligió ver el potencial donde todos los demás solo veían un problema. Esa elección, explicó, fue la semilla de un cambio global. Esa creencia en el potencial invisible es la piedra angular de la Fundación Sofía. Hoy no solo hemos erradicado por completo el problema de los niños sin hogar en España, sino que nuestro modelo educativo y de integración se ha replicado con éxito en 30 países, rescatando a más de 1 millón de niños de las sombras y dándoles las herramientas para convertirse en los líderes del mañana. Les hemos devuelto sus historias. Su mirada barrió la sala, desafiando a cada persona en sus asientos de lujo. Les pregunto a ustedes, los arquitectos de nuestro mundo, ¿cuánto potencial están dejando morir en los márgenes de sus hojas de cálculo? El próximo gran avance tecnológico, la cura para una enfermedad, la solución a la crisis climática, podría estar ahora mismo en la mente de un niño al que su sistema ha declarado invisible. Su mayor activo no está en sus cuentas bancarias, sino en las calles que sus limusinas atraviesan sin mirar. Un silencio denso, cargado de introspección, precedió a la tormenta. La ovación que estalló no fue por cortesía, fue una capitulación, un reconocimiento colectivo de una verdad que habían ignorado durante demasiado tiempo. Los líderes se pusieron en pie, no para una niña prodigio, sino para una idea que acababa de sacudir los cimientos de su mundo. Damián Balbuena también se levantó, y una solitaria lágrima de orgullo recorrió la misma mejilla que una vez sintió la de la desesperación. En medio del estruendo, los ojos de Sofía encontraron los de Damián. A través de la multitud de rostros poderosos, compartieron una sonrisa silenciosa, un pacto renovado que valía más que todos los imperios del mundo. Era el cierre perfecto de un círculo que había comenzado con una susurrada oferta de ayuda y había culminado en un rugido que cambiaría el mundo. Porque el verdadero legado no era el acuerdo salvado, sino la vida que se había atrevido a salvar, demostrando que el mayor valor no se encuentra en las cifras de una transferencia bancaria, sino en el potencial infinito que se esconde en aquellos a los que el mundo decidió ignorar.